retos a nivel educativo, es decir, qué papel tenía el profesorado, qué papel podía. Luego volveremos a un poco las experiencias más concretas que se han ido desarrollando en los últimos años. Entonces hablaba un poco de los retos que el profesorado iba a tener en este mar de redes sociales, manipuladoras, negacionistas, etc. Pero también me gustaría ir un poco más allá, es decir, aquí hay personas que pertenecen a instituciones, que pertenecen a partidos políticos, que pertenecen a asociaciones, y en ese sentido quizás lo adelantaba un poco César, me da la sensación, hablaba también César y Sergio de necesidad de movilizarse, María hablaba de alegría, de esperanza, recuperar un poco estos conceptos, porque me da la sensación de que durante mucho tiempo determinados grupos políticos, sociales, sindicales, que hemos estado comprometidos con todo este tipo de cuestiones que están saliendo aquí, hemos actuado siempre con un cierto carácter defensivo, es decir, que no hemos sido propositivos y, por lo tanto, quizás también sea el momento de que ese antifascismo que mole a la juventud, que sea una corriente que se pueda desarrollar, pero también no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito social y político, igual hay que ser mucho más propositivos. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que esta esperanza, esta alegría se desarrolle y que las nuevas generaciones encuentren que ese antifascismo es lo que realmente es lo que les puede alumbrar? Bueno, no sé. Bueno, nadie ha dicho que iba a ser sencillo. No lo sé. Pero bueno, hay una cosa que sí que, bueno, mientras estabas hablando iba pensando, ¿no? Que tiene que ver con la enorme diversidad del alumnado, ¿no? O sea, ahora mismo las aulas ya no son lo que anteriormente se pensaban que eran las aulas. Las aulas son lugares donde hay gente de distintos países de origen, donde hay gente con distintas diversidades, de orientación sexual, hay gentes que tienen todo un espectro enorme de diversidades, y la escuela se convierte en un lugar, digamos, de experimentación de distintas convivencias, ¿no? Entonces yo creo que es ahí, en ese encuentro de diversidades que aparecen todos los días en las aulas de los colegios y en los institutos de España, donde se puede empezar a fraguar ese espíritu. Con mucha... Claro, yo creo, bueno, lo que decíais me parece que es fundamental, ¿no? Esto de que ahora, digamos, los que estábamos en un lugar con la pancarta, ahora estamos en otro sitio, ¿no? Y me parece que es necesario salir de esos espacios de confort para escuchar. O sea, ahora me temo que hay que escuchar mucho, ¿no? Porque me parece que nos estamos perdiendo parte de las posibles soluciones parciales, porque no creo que haya una solución única, que surgen de esos espacios de convivencia de la diversidad, ¿no? O sea, quizá luego hablemos un poco, ¿no?, de la importancia que tienen las experiencias de lo local, ¿no? Decíais antes que quizá el profesor no es tan importante como lo que has vivido con tu familia, con tu barrio, etcétera. Pero yo creo que la experiencia de la convivencia, de la diversidad, sí que es fundamental. O sea, la experiencia del paso por la escuela, independientemente de que a lo mejor el profesor X no te haya dejado no haya sido un referente para ti, sí que lo ha sido ese espacio, sí que lo ha sido ese tiempo de convivencia prolongada con gentes que ahora mismo son gentes muy diversas, ¿no? Me parece que quizá eso, escuchando lo que está saliendo de allí o lo que puede salir de allí, podemos encontrar algunos pequeños hilos que puedan iluminar futuros diferentes. Bueno, una de cal y una de arena. Hay una cosa que nos ha hablado cuando se habla del problema de toda generalización, ¿no? Una es que cuando se habla esto del profesorado, hay una cosa ahí un poco desalentadora. No sé, aquí, por ejemplo, en la provincia de Soria, si tanto, pero claro, en Madrid la fuerza de la educación concertada es tremenda, ¿no?
si me permitís un poco la frivolité, al corregir selectividad este año tenía un aula pues un poquito más grande que esta sala y eran de un centro de la carretera de La Coruña. Entre los que había, al comprobar los datos del DNI, había un bisnieto de López Bravo, de un ministro franquista, ¿no? Un ministro de Asuntos Exteriores, que el chico se quedó sorprendido de que yo supiera quién era su bisabuelo en este caso, ¿no? Pero el comentario que me salió a hacerle a los compañeros que cuidábamos aula es todos blancos caucásicos. Me salió un poco del alma, un poco por también, bueno, pues también quitarle un poco de hierro al asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, primero, que en el sector del profesorado, y más en estos temas de memoria, que trabaja en este tipo de centros, tenemos un problema bastante considerable de tirar mucho de equidistancia y de ser muy prudentes y de no meterse en charcos. Más que tener unas directrices de, no, es que en esto no te puedes meter, más incluso algo de autocensura. Entonces, bueno, ese es otro tema también que está ahí y que hay que trabajarse. Entonces, bueno, con eso también estoy intentando dar una respuesta, que es recuperar alguna de las viejas utopías, como que pueda haber sanidad pública y sanidad privada, pero no puede haber sanidad concertada. Podría haber educación pública, educación privada, pero no puede haber educación concertada. No podría haber educación concertada. Es decir, que el Estado y las comunidades autónomas tuvieran que dar una respuesta bajo un sistema público-privado, pero no en ningún caso concertado. Bueno, yo ahí un poco y lo dejo. Y luego creo que también volviendo, es un lenguaje un poco sesentero, ¿no? Pero hay que volver a lo que decía Josemí, a los movimientos sociales en el mejor sentido de la palabra y a las cosas que nos unen, a una agenda, o sea, para difundir un mensaje contundente antifascista hay que volver a las 4 o 5 cosas que nos unen. Y un contexto en el que he visto mucha alegría, hasta esta tonta división, son en las manifestaciones del 8M. Yo en las manifestaciones del 8M me lo paso bomba porque voy al otro lado de la pancarta, pero yo ahí lo que veo es, es que no van a dar ni un paso atrás. Y eso me da mucha alegría. Es decir, si volvemos a 3 o 4 cosas, que puede ser una de estas, es decir, los derechos fundamentales, no de las mujeres, sino los derechos fundamentales como ciudadanas y ciudadanos. Si volvemos a una agenda en la que tenga algo central, que me dice alguien que es que Franco inauguró pantanos, vamos a hablar del tema del agua, vamos a hablar de si el tema del agua está o no está resuelto, no solo en España, sino en muchos lugares del mundo. Siguiendo con el tema del feminismo, la propia identidad de género. Es decir, creo que ahí también vamos a encontrar, digamos, una agenda común. Creo que la vamos a encontrar también en todo lo que tiene que ver de alguna manera con el cambio climático, no como un gran tema lejano que me pilla muy lejos, sino yo sí veo gente cada vez más comprometida con el tema de la soberanía alimentaria. También veo poco a poco cómo se tienen que aguantar muchos hosteleros, con el mayor respeto a las hosteleras y los hosteleros, y es que ahora tengo que tener leches vegetales que antes no tenía y me daba rabia comprarlas, pues tienen que ir poco a poco. Quiero decir que hay cosas positivas que si las definimos bien, no hacemos una agenda demasiado amplia de reivindicaciones y con 4 o 5 cosas en las que nos pusiéramos de acuerdo, creo que sí podemos construir esa pedagogía antifascista a la que, digamos, los que nos dedicamos a estas cosas podemos darle una fundamentación histórica, ¿no? Es que, oiga, esto no es muy diferente de lo que aspiraba la gente que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Creo que, bueno, el camino, ¿no? Sí, estaba pensando, has dejado la agenda común, ¿no? Eso está bien, pero sí que es verdad que hay que recuperar, por lo menos, me parece, sí, la alegría de ser propositivos y hay que recuperar la iniciativa, ¿no? Yo estaba pensando que a veces tenemos que hacer una mirada más de largo plazo y, bueno, todo esto de unas preparaciones. Hoy me ha salido una noticia que me ha cogido así un poco, yo creo que se refería a la Comunidad de Madrid, pero me imagino que en otros sitios también estará pasando, y yo creo que hablaba de Alcalá y hablaba, no me acuerdo cuál otra ciudad, ¿no? Con la hiperexpansión de las iglesias evangelistas, de este modelo un poco reaccionario, pero ocupando grandes espacios y tal, ¿no? Que han tenido mucho predicamento en el mundo latinoamericano, pero que también, bueno, con ellos y ellas han venido aquí y también tienen su... Y claro, ya estamos viendo que todo ese magma, ¿no? El papel que está jugando, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?
Yo me acuerdo, ya tengo que remontarme a mis años jóvenes, cuando estaba allí se podía defender la revolución sandinista, ¿no? O cuando estaba la guerra en El Salvador, o cuando estaban los movimientos guerrilleros, en todo eso, ya yo me acuerdo que ya se hablaba de cómo una de las estrategias fundamentales de Estados Unidos estaba siendo desmantelar o contraponer a la teología de la liberación, que estaba dándole a la gente un sentido de oye, no hay que estar aquí resignándose, sino que hay que luchar por la justicia, y yendo a fenómenos estos espirituales ultraconservadores y demás, ¿no? Y eso es una estrategia de largo plazo, llevamos, o sea, ya estamos hablando de 40 años. Si seguimos así, analizando movimientos de fondo, como sean, ahora ya es tarde, pero creo que es tarde, ojalá me equivoque, me gustaría mucho equivocarme, pero las decisiones que han posibilitado el modelo educativo actual se han ido tomando a lo largo de muchas décadas y ha consagrado lo que tú dices, eso ya ocurre en muy pocos sitios. Ahora estamos en sociedades, sobre todo en las grandes ciudades, muy parceladas. Una gente va a unos centros educativos y otra gente va a otros. Y la gente no se ve, ¿no? O sea, ya no convive, incluso ni se pega, ¿no? Como nos pegábamos cuando éramos chavales, ¿no? O sea, hay movimientos que son de fondo, pero como vienen las privatizaciones, como viene todo eso, o sea, la marea viene a la contra, ¿no? La corriente viene a la contra. Dicen que para salir de la corriente no tienes que nadar contra la corriente, ¿no? Tienes que dejarte llevar y luego envolverla, ¿no? O sea que quizá también hay que aprender algo de astucia y de estrategia, ¿no? Pero estamos ante movimientos que no son improvisados, ¿no? Y en eso tenemos que ser muy conscientes de que hay una intencionalidad y se ha desarrollado y se está desarrollando durante décadas. Y entonces ahí tenemos que ver cómo nos activamos, pues si no se queda en un estado de resignación. Desde luego, para eso con los jóvenes no vamos a poder contar, simplemente si no nos ven incluso esta idea es verdad, que se han producido cambios, pero yo creo que se han producido cambios en toda la sociedad, ¿no? En el sentido de que hace 20 años éramos más comunitarios que ahora, estábamos más dispuestos a dar horas que ahora, tal, digo, en general como sociedad, ¿no? Claro, vamos a joder, es que no hay manera de que se comprometan más allá de tal, ya, pero ¿y el resto? Tal vez sí, no, bueno, hay generaciones que han tenido una cultura, no sé, político-social, pues muy comunitarista y que lo van defendiendo, pero eso va poco a poco pasando, ¿no? Bueno, os voy a plantear un par de cuestiones más, solamente luego ya pues abrimos un turno de intervenciones para que podáis debatir, preguntar, reflexionar sobre todo también. Nosotros venimos del Instituto Navarro de la Memoria, venimos de una comunidad como Navarra que tiene políticas públicas de memoria en este caso, pero también hay otras políticas públicas en otros aspectos, que además yo creo que hacen de correa de transmisión de una serie de valores que son los que deben imponerse en una sociedad diferente o transformada. Y en este sentido sí que me gustaría que reflexionaseis, en el caso de Sergio, como profesor que ya no está en el centro de secundaria, en el caso de César también María lo puede hacer, porque lo ve de cerca, yo creo que esto no se escapa a nadie. ¿En qué medida, qué importancia tiene la articulación de políticas públicas, en este caso de memoria, pero que pueden ser de otros ámbitos, repito, que dialoguen con los proyectos educativos de centro? Entendiendo un proyecto educativo de centro como algo transversal, donde no solamente se hable de memoria, sino que todos estos ámbitos de la diferencia, de la exclusión, de la convivencia, que tú mencionabas, María, son elementos yo creo que centrales. Entonces, en este sentido, que haya políticas públicas, que haya proyectos educativos de centro, que dialoguen, que se fortalezcan entre ellos, ¿no podría ser una solución también para construir una sociedad diferente? ¿Qué opináis? Bueno, al principio de cuando salieron al poco de salir los resultados de las elecciones legislativas alemanas,
alguien también a quien, especialmente José y yo, le tenemos mucho afecto, que es a Lorenzo Fernández Prieto, un profesor de la Universidad de Santiago, publicó en La Voz de Galicia un artículo muy interesante en el que cogía Länder por Länder de alemán, y entonces el resultado que le salía es que donde había habido más políticas públicas de memoria era más débil las fuerzas de extrema derecha. Bueno, es decir, tiene sus matices, pero era así, ¿no? Es decir, había determinados estados alemanes donde esas políticas públicas de memoria habían ejercido resultados. Bueno, a partir de eso podemos ir efectivamente ampliando la escala a dos cosas que sí puede hacer o que sí puede dar respuesta al Estado. Una es, yo creo que la Ley de Memoria Democrática del 22 aprende una cosa de la de 2007 que no se había hecho. La Ley de Memoria del 2007 abrió el tema y ayudó a poner en marcha algunas cuestiones, pero si os dais cuenta no tuvo ningún recorrido legislativo, no está acompañada de decretos, ni de órdenes ministeriales, ni de nada que lo permitiera desarrollarse. ¿Dónde quiero llegar? A que tanto la Ley de Memoria Democrática del 22 como la ley educativa en vigor, la LOMLOE de 2020, que se publica en noviembre-diciembre de 2020, ambas hacen referencia muy claramente a implementar implementar una didáctica de la memoria, una pedagogía de la memoria. Entonces, creo que ambas se tienen que entrecruzar ya de una manera definitiva y darle una estructura, darle un sentido. Lo han hecho con algunas iniciativas tibias, con algunas que se han impulsado, en este caso vosotros desde Navarra, pero queda como una gran medida estatal. Y creo que hay un camino por recorrer, creo que hay tiempo suficiente para hacerlo, para dejarlo planteado, para que esas redes cada vez sean más tupidas. Y yo me gusta hacer la comparación, como me habéis visto toda la tarde, con el tema de la sanidad. Igual que vamos siendo capaces de una cosa que hace unos años no pasaba, que es tener un calendario similar de vacunación en todas las comunidades autónomas, pues creo que podría haber medidas de formación del profesorado en memoria democrática e iniciativas relacionadas con la enseñanza de la memoria democrática iguales para todos los territorios del Estado, si el Estado asume sus responsabilidades del Ministerio de Educación especialmente. Y luego, algo que a ver, lógicamente me la deja ahí Josemi votando, ¿no? Que es, lo decíamos antes también con algún profesorado, que los proyectos de centro que se hagan o que se puedan hacer relacionados con derechos humanos, relacionados con valores democráticos, sin tener que entrar específicamente en la memoria, he dicho movimientos vecinales, todo este tipo de cosas que comentaba también César, que sean proyectos interdisciplinares, es decir, que no sean solo una cuestión ni de secundaria ni de primaria, sino de todos los niveles educativos, y en la que también se puede sentir interpelado todo el profesorado como ciudadano. Entonces pueden estar los de inglés, pueden estar los de dibujo, pueden estar los de tecnología, de diferentes ámbitos. Creo que esos proyectos sean de centro, que sean integrales, puede ser también un camino, ¿no? Bueno, yo creo que se han hecho muchas iniciativas en ese sentido, ¿no? de intentar, de alguna manera, pues que haya distintas colaboraciones, otra vez entre el adentro y el afuera, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, en Navarra, desde luego, muchísimo. Está la dificultad de que la educación está transferida a las comunidades autónomas y que por mucho que haya una voluntad estatal, es muy difícil permear ciertos frenos, ¿no? Que se dan en aquellas comunidades en las que no hay un alineamiento entre las políticas públicas de la memoria a nivel comunitario y las hojas de ruta de las escuelas y de los institutos. Pero sí es verdad, y eso, bueno, pues si pasamos al ámbito un poco ya de las prácticas cotidianas, sí que es verdad que ha habido experiencias en que esto ha dado muy buen resultado, ¿no? Por ejemplo, pues con la elaboración de cajas de memoria por parte de docentes que incentivan, como decía antes César, a que sus estudiantes vayan a casa y que hablen con sus mayores y que sus mayores puedan explicar algunas cosas que ocurrieron en la historia de España de una manera más cercana. O, por ejemplo, tú decías antes, Sergio, pues que este estudiante tuyo que tenía que ver con la asociación Recuerdo y Dignidad no había ido a clase porque había una exhumación. O sea, realmente en los procesos de exhumación
son de los más claros procesos pedagógicos que yo he visto jamás. O sea, porque cuando hay una exhumación en un pueblo, porque como las exhumaciones en España no están judicializadas, se convierte en algo, un fenómeno colectivo a un nivel que no ocurre en otros países de nuestro entorno o de América Latina, realmente hay una transformación de la consideración del pasado por parte de esos alumnos, ¿no? Cuando ven que efectivamente hubo un proceso de violencia en su propio pueblo y que estaban allí en esa cuneta o en ese lado, eso es por decirlo de alguna manera, una escuela de vida mucho más fuerte que la que podamos hacer haciéndoles leer no sé qué librito, ¿no? Igual que pues, también bueno, ha habido muchas iniciativas a nivel Estado, esto ya lo habíamos comentado entre nosotros, de recuerdo o de investigación sobre las personas de los distintos pueblos que acabaron en Mauthausen, acabaron en Auschwitz. Eso también es un factor muy poderoso para enganchar a los jóvenes a su propio pasado, porque existe toda esta mitología sacada de las películas y demás sobre el nazismo, etcétera, y de pronto darse cuenta de que la pequeña historia de su pueblo, que bueno, pues es un lugar reducido con pocos habitantes, de pronto se encuentra en el gran mapa de la lucha contra el nazismo, también es un factor muy poderoso. Yo creo que, como decía Sergio, tenemos muchos canales para alinear esas políticas con lo que ocurre en las aulas. Lo que pasa que, bueno, también tenemos dificultades dependiendo de en qué comunidad autónoma queramos hacer esas experiencias. Sí, yo por añadir que estoy de acuerdo totalmente en lo que habéis comentado, recordando un poco ese proverbio africano que usamos muchas veces, ¿no? De que al niño lo educa la tribu, ¿no? Y como una tarea comunitaria de educación, yo creo que los proyectos de centro y la interlocución con la comunidad es algo muy importante. Yo creo que sí que tiene que haber que normalmente suele ir unido, lo voy a decir, yo la inmensa mayoría de los casos que conozco son así, pero me parece un elemento central, ¿no? Que tiene que haber un protagonismo claro, directo y muy activo del propio alumnado. O sea, esos alumnos y alumnas tienen que sentirse protagonistas de ese proceso de aprendizaje y extraer sus propias conclusiones, quizá más limitadas, quizá más matizadas, pero eso tiene que estar presente de todas las formas, un poco a lo que me refería antes, ¿no? Es decir, el conocimiento histórico, científico, así, bueno, pues embalado y con el celofán, pues es necesario, está muy bien, pero insisto, ese no moviliza, ¿no? El que moviliza es cuando uno siente que está formando parte de ese proceso, ¿no? Y yo creo que esa interlocución es eficaz y cuando se produce ese protagonismo del alumnado, ¿no? De hecho, por ejemplo, ya que se ha hecho referencia a políticas de memoria en otros países europeos, bueno, pues ha habido estudios desde la didáctica, ¿no? que han ido viendo que, bueno, ya sabéis igual que en Francia o en Alemania todos los escolares tienen que pasar al menos una vez en sus estudios obligatorios por un campo de concentración, ¿no? O un campo de exterminio, cosa que está muy bien, ¿no? Me parece muy interesante. Pero a veces ese tipo de actividad también se rutiniza, ¿no? Cuando eso se rutiniza y esa es la actividad que hacemos porque hay que hacer, bueno, otra de las cosas que tienen los adolescentes es un chivato muy atento para captar cuando no hay autenticidad y cuando se quiere vender un determinado producto, ¿no? Y yo creo que seguramente todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Sabemos lo que quiere decir el profe y se lo decimos y así me pone buena nota y pasamos página, pero esa actividad a mí me ha dejado en blanco, ¿no? Igual que como había entrado, ¿no? Entonces yo creo que eso se evita precisamente desde ahí, de esa interlocución, desde ese
protagonismo, y seguramente ahí es donde se podrá producir con más facilidad lo que creo que ha sido Sergio el que comentaba, ¿no? de esa recuperar esa autoridad del profesor, ¿no? que es referente, autoridad desde ese sentido, ¿no? de ser referente. Ahora, una de las cosas, también me lo decían ayer, claro, los docentes ahora han perdido referencia porque las fuentes de información son tan múltiples que el profe es una más. Si su papel queda reducido únicamente a intentar competir con todos esos, con ese mercado para colocar su discurso, pues no va a ser eficaz, ¿no? Yo esto lo he discutido en ocasiones, bueno, pues con gente del memorialismo, que, bueno, hay a veces, sobre todo gente que no procede del sector docente, una especie de confianza ciega que porque las cosas estén en la escuela ya van a funcionar, y no es así. Por cambiar el currículum, solo por cambiar el currículum no cambia nada, por hacer un material no necesariamente cambia nada. Todo eso seguro que es necesario, pero lo importante es a quién ponemos en el centro, ¿no? Y para mí esa sería la reflexión fundamental. Bueno, pues vamos a parar un momentito aquí. El alumnado debe estar en el centro. Eso es lo que creo que quienes venimos, estamos compartiendo la mesa, hemos hecho en los últimos años, o siempre incluso. El alumnado en el centro. Hay un concepto que, si nos da tiempo y si no hay preguntas, pues os preguntaré, que es el concepto de red memoria, que lleva ya 3 años funcionando, 22, 23, 24, 25, y que ha nacido para mantenerse durante muchos años vivo, y podemos hablar después un poquito también desde Recuerdo y Dignidad y desde las docentes de Soria, de qué es lo que estáis haciendo y de qué es lo que queréis hacer. Me gustaría abrir un turno de intervenciones. Aquí hay un micrófono, ¿verdad? La pregunta, bueno, no voy a decir que sea breve y concisa, que sea como tenga que ser, y se la dirigís a cualquiera de los tres, de las tres, o... No sé si no está sonando, ¿no? Hola. A lo mejor hay que acercarlo un poco. Hola. ¿Se oye? Sí. Bueno. No, yo quiero